o cintura abdominal parece ser uno de los más importantes, ¿no? Ok, entonces nuestro tema específico de hoy es nuevos marcadores de obesidad y síntomas de depresión y vamos a presentar los resultados de la encuesta nacional de los últimos 4 años, ¿no? De los últimos 4 años de lo que está pasando. Entonces, aunque el índice de masa corporal, IMC, y la circunferencia de cintura son los marcadores de obesidad más utilizados en la práctica clínica, en relación con la depresión, cada vez más se han propuesto nuevos marcadores de obesidad. Algunos estudios sugieren que otros marcadores de obesidad, como la relación cintura-estatura, esta es la relación cintura-estatura, o el índice de forma corporal, que se llama AXI, que relaciona la altura, el índice de masa corporal y el diámetro abdominal. También tenemos el índice de conicidad, el índice de redondez corporal. Estos han sido propuestos y pueden ser más precisos para identificar a los pacientes con depresión. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre los diferentes marcadores de obesidad y la presencia de síntomas de depresión en población peruana. Se tomó la población del año 2018 al año 2021. Se incluyó una población de 107.126 peruanos y este estudio evidencia una relación entre la presencia de síntomas de depresión y los diferentes indicadores antropométricos de obesidad. En este trabajo, que ya está publicado, lo que encontramos es esta primera tabla 1, con las características generales de la población: sexo, hombre, mujer, grupos etarios, 18-35, 35-60, 70 o mayor, el año de la encuesta, 2018 al 2021, el estado civil, la región natural, el nivel educativo, también estudiamos el índice de riqueza, estudiamos el área de residencia, la discapacidad física, si fuma diariamente o consume alcohol y antecedentes de hipertensión y de diabetes, ¿no? Y presentamos entonces allí las métricas y las medias del score de depresión, el índice de masa corporal y todos los indicadores antropométricos. Cuando hicimos un análisis multivariable, encontramos la asociación cruda y la asociación ajustada, y vamos a ver que la asociación más fuerte fue para la relación cintura-estatura, llamado RCE o también WHTR, seguido del AXI, índice de forma corporal, y del BRI. Aquí estamos viendo los coeficientes beta crudos y los coeficientes beta ajustados y ambos fueron completamente significativos. Y fue muy baja para el índice de masa corporal, el índice de conicidad. No se observó asociación con la circunferencia de la cintura, ¿no es cierto? Entonces, cuando evaluamos cuáles fueron los posibles mecanismos de obesidad y depresión, vamos a encontrar que el aumento del tejido adiposo corporal, lo cual se conoce como obesidad, hoy tenemos que decir que el tejido adiposo o el tejido graso es uno de los órganos endocrinos funcionales más importantes de la economía, ¿no? ¿Y qué es lo que provocan? Provocan aumento de sustancias como la insulina, adipocitoquina, la interleuquina 6, lectina, TNF, ponen alerta el sistema inmunológico, genera un estado de inflamación crónico que se denomina metainflamación o inflamación subclínica. Eso puede alterar la barrera hematoencefálica, tornarlo permeable, puede alterar la glía, puede provocar neuroinflamación y por supuesto puede contribuir a aumentar la neurodegeneración y también la enfermedad mental. Por lo tanto, se observa una desregulación del eje hipotálamo, hipofisario, adrenocortical. Esto es muy importante. Entonces, hay diversas vías que explican la posible relación entre obesidad y síntomas de depresión. Aumento de glucocorticoides, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y a la lectina, alteración de los niveles de adiponectina y resistina, provoca liberación de citoquinas inflamatorias, el tumor necrosis factor, la interleuquina, aumento de la proteína C reactiva, entre otros. Hay trastornos metabólicos, desregulación del eje y eso lleva a un estado inflamatorio crónico, por supuesto. Y entonces eso contribuye a la dislipidemia, la disglicemia, la distrombogénesis, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina, el hipercortisolismo, la inflamación crónica. Son algunas de las vías que explican estos resultados de la relación entre obesidad y síntomas depresivos. Esta línea de investigación aborda dos prioridades nacionales en investigación, que son las enfermedades metabólicas, como el sobrepeso y la obesidad,
y en este caso proponemos nuevos marcadores mucho más sensibles. Aborda la segunda línea de prioridad nacional, que es salud mental, que es un eje principal a nivel nacional y es un tema central justamente de esta jornada. Y las implicancias, tienen implicancias clínicas en medicina preventiva y terapéutica, pero por supuesto también tiene implicancias en salud pública y dada la practicidad de estos indicadores, se puede desarrollar en un setting, en un contexto de atención primaria de la salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y las implicancias de este estudio? Número uno, los nuevos marcadores de obesidad están asociados significativamente con los síntomas de depresión. El marcador relación cintura-estatura y el índice de forma corporal son más precisos para identificar a los pacientes con síntomas de depresión. La importancia de identificar la relación cintura-estatura como un buen indicador de depresión radica en su cálculo sencillo y económico. Solo se necesita para esto una cinta métrica, ¿no? Entonces es la relación cintura-estatura. Y esto podría tener importantes implicancias en la práctica clínica. La relación cintura-estatura puede utilizarse como un indicador temprano del riesgo de depresión en pacientes con obesidad. Entonces ahí tenemos una herramienta o un tools importante de aplicación en salud pública y en la práctica cotidiana. Esto permitiría entonces una intervención temprana en el manejo tanto de la obesidad como de la depresión. Y mejoraría, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. En ese contexto, mi reconocimiento a la Red Peruana de Universidades, que fomenta y promueve investigación con pertinencia social e impacto en la población. La Universidad Nacional de Ucayali participa en esta ocasión con esta línea de investigación mostrando 3 artículos publicados de la línea justamente de indicadores antropométricos, nuevos marcadores de obesidad y síntomas de depresión, un estudio realizado a nivel nacional, pero que también está sectorizado en departamentos, en provincias y por supuesto también con la participación de los docentes y los estudiantes. Gracias por la atención y con mucho gusto para responder en su momento las preguntas que fueran pertinentes. Gracias a usted, profesor de la Cruz. Muchas gracias por su interesante y excelente exposición. Entonces ahora damos pase a la doctora Liana Sixto Dávila. Ella es de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Es socióloga, magíster en docencia superior e investigación y doctora en ciencias de la educación. Especialista en investigación cualitativa y gestión de la calidad. Coordina grupos de investigación en ciencias sociales con énfasis en la interacción sociología-psicología para el desarrollo social. Experiencia como defensora universitaria adjunta, directora de calidad y coordinadora de becas, consultora y gerente de INUA Group. Muchísimas gracias, profesora. Agradecemos su presencia en esta mesa y le doy el pase para que pueda exponer su presentación titulada De la solidaridad a la fragilidad. Narrativas de desilusión y agotamiento emocional en proyectos de aprendizaje y servicios. Gracias, profesor. Muchas gracias, Vanessa. Mi cordial saludo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan esta tarde. Mi agradecimiento también a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad en este espacio donde compartiré algunos hallazgos emergentes de un estudio realizado con estudiantes en esta Casa Superior de Estudios. Hallazgos relacionados al bienestar y la salud mental de protagonistas, en este caso estudiantes, que han participado en actividades donde ha mediado el servicio como estrategia pedagógica. Bien, brevemente, antes de avanzar con la presentación, voy a referirme a algunas consideraciones metodológicas para un poco enmarcarnos en el estudio, porque este tema es un tema emergente de una investigación mayor que se realizó en la universidad. Entonces, felices de estos hallazgos y bueno, la metodología, perdón, el enfoque empleado ha sido el cualitativo, se ha elegido en este caso
el estudio de caso, un estudio de caso intrínseco para poder orientarnos a comprender en mayor profundidad las percepciones de los estudiantes en relación a la aplicación de esta estrategia en sus actividades académicas. No necesariamente por su potencial para generalizar estos hallazgos a otros contextos, ¿no? Sino por el valor que nos han brindado los resultados en sí mismos, ya sea por su singularidad o por el interés inherente que suscita. En este estudio han participado 9 estudiantes que han sido seleccionados en función a ciertos criterios. Se ha tomado en cuenta ciertas consideraciones éticas para resguardar la identidad de los mismos, los que han otorgado su consentimiento informado de manera expresa. Un aspecto importante del estudio es que hemos utilizado como método el discurso para el análisis y la interpretación de la información, el discurso del sujeto colectivo de Lefebvre y Lefebvre para la construcción de estas representaciones. Y nos hemos apoyado tecnológicamente en el software Iramutec para poder analizar el corpus textual. Bueno, era necesario hacer esta referencia metodológica para poder orientarnos. A ver. Bien, mencioné anteriormente que estos hallazgos son parte del estudio Percepciones sobre el servicio como estrategia pedagógica en la universidad, aunque nuestro propósito ha sido académico, pedagógico, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, básicamente. Y eso es lo rico de la investigación cualitativa, es que vas encontrando nuevos hallazgos, nuevos temas, y uno de estos precisamente se refiere a este tema de salud mental. De las diferentes tablas de resultados donde se han sistematizado los hallazgos, hoy socializamos con ustedes 2 aspectos específicos de la tabla número 2. En este caso, la culpa transferida, conceptualizado desde la perspectiva del daño moral o el moral injury, ¿no? Cuya implicancia psicológica, como lo ven en el cuadrito, en los estudiantes ha sido angustia, trauma moral, desilusión y desvinculación ética. Y en segundo lugar, la brecha entre la teoría y la práctica, conceptualizada desde la perspectiva del agotamiento emocional y el burnout, ¿no? Y la frustración profesional, cuya implicancia psicológica ha sido precisamente ello, la frustración profesional, la pérdida de autoeficacia, un sentimiento de inutilidad en sus estudios. Bien, avanzamos. El servicio como estrategia pedagógica está formalizado en nuestra universidad, en el modelo educativo de la institución desde el año 2019 y representa una estrategia potencial para la formación integral de los estudiantes, pues vincula teoría académica con el servicio a la comunidad y la responsabilidad social universitaria. A propósito, algunos de los referentes en relación al aprendizaje-servicio como metodología son María Nieves Tapia de Argentina, Bisinguerra, Furcos y otros de Norteamérica y que son muy conocidos. Y hay que precisar al respecto que no obstante que el estudio que hemos desarrollado hace referencia al servicio, no necesariamente es la aplicación del aprendizaje-servicio solidario como metodología representado por los autores mencionados anteriormente. ¿Por qué? Porque hay una especie de, vamos a decir, nos hemos alejado del componente solidario, ¿no? Que es parte de la metodología de la APS, y nos acercamos más o nos inclinamos más por el componente axiológico de la responsabilidad, más que el de la solidaridad. Entonces, esta precisión era necesaria hacer. Esta amplia y variada literatura que existe sobre el aprendizaje servicio solidario lo concibe como una herramienta clave para la formación integral y es aplicada en muchas universidades en el mundo y se ha extendido en más de 20 años. Esta metodología integral despierta la conciencia social y el compromiso cívico en estudiantes de diversos niveles educativos, como se ha comprobado también en diversos estudios. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la institución no cumple con su parte? El estudio que hemos realizado en la universidad sobre las percepciones de los estudiantes que han participado en actividades y proyectos
de servicio ha analizado esta estrategia desde la experiencia directa de los participantes y lo que ha revelado es que si bien el 100% ha reconocido el desarrollo de la conciencia social, reflejada en expresiones como las que estoy compartiendo con ustedes en pantalla, ver la pobreza de cerca cambió nuestra visión en la universidad y también ha identificado limitaciones estructurales significativas, como por ejemplo tuvimos que comprar materiales con nuestro dinero, ¿no? Pero esta ganancia cognitiva y moral acompañada ingratamente, va acompañada ingratamente de un costo psicológico también importante. La desconexión entre la intención del proyecto y su ejecución institucional genera un fenómeno al que hemos denominado culpa transferida, un sentimiento de fracaso, también de frustración por aquellos proyectos percibidos como abandonados o dejados a media bajo la versión de los propios estudiantes en las diversas entrevistas que hemos realizado conjuntamente con ellos. Un poco analizando los hallazgos y en efecto nos han revelado una paradoja fundamental, ¿no? Que he ido adelantándoles. El éxito en el desarrollo de esta conciencia social convive con una profunda desilusión, frustración manifestada como culpa transferida. Por ejemplo, los resultados señalan que el 78% de los estudiantes han experimentado una profunda angustia emocional, sentimientos de frustración y culpa ante la incapacidad de que sus proyectos generen un cambio duradero o que sus resultados sean sostenibles, como cualquier estudiante que lleva un curso de carrera o un curso dentro de su malla curricular aspira. Entonces, los testimonios directos que nos han proporcionado los estudiantes han capturado esta carga emocional. Por ejemplo, aparecen otras expresiones como siento que les fallamos al no volver, o también aparecen las expresiones regresé, vi el techo medio podrido que ayudamos a construir anteriormente, no pude mirarle a los niños a los ojos, ¿no? Son narrativas muy conmovedoras de los chicos, hay una alta carga emocional al momento de expresarlas, muchos de ellos han coincidido, a pesar de que no han sido cuantiosos, pero han sido narrativas que se han ido construyendo de poco a poco en un sujeto colectivo, de acuerdo a la metodología empleada, que nos han dado esta idea general. Entonces, estas expresiones lo que nos dicen es de que ellos sienten que le fallaron a la comunidad, pues no han podido garantizar la continuidad de sus proyectos, sienten culpa. Este sentimiento, aunque parece individual, no debe ser interpretado como una simple reacción emocional, como podría advertirse al momento en que se tomaron las entrevistas a los estudiantes, ¿no? Pues en realidad es un síntoma de una disfunción sistémica que va más allá, que transgrede lo individual y va más allá de lo institucional, donde lo que expresa la institución, donde la retórica institucional manifiesta de la responsabilidad social universitaria no guarda correspondencia con las prácticas reales que realizan un gran grupo de estudiantes de manera cotidiana, ¿no? En este caso, no todas las facultades y no todos los profesores y no todos los estudiantes aplican esta estrategia. Entonces, esta desconexión tiene un costo psicológico significativo para los estudiantes, quienes han ido internalizando poco a poco este fracaso de una estructura que les es ajena hasta cierto punto, aunque forman parte de la universidad. Entonces, estos resultados que hemos obtenido nos permiten una mayor comprensión y una más profunda aún de la compleja relación que existe entre la formación universitaria y el bienestar integral de los miembros, ¿no? Los cuales debemos de propender sin perder, obviamente, el propósito de formar profesionales buenos y sanos, hasta donde nos involucre el proceso formativo. Sin embargo, estos son algunas de las limitaciones y los defectos que se vienen presentando. Entonces, conceptualizando los hallazgos de este estudio desde la perspectiva de la salud mental y las ciencias sociales y utilizando el marco teórico avanzado como es el daño moral o el moral injury y el agotamiento emocional burnout, vamos a establecer una conexión causal entre las deficiencias estructurales en donde está involucrada la institución como tal,
¿no? Y la estrategia formativa del servicio, donde ahí aparece, para variar, la falta de continuidad, los recursos insuficientes, entre otras limitaciones, ¿no? Y esto relacionado o vinculado al malestar psicológico del estudiantado. En un primer momento, marcamos de manera sintética el fenómeno de la culpa transferida como una forma de daño moral. Revisamos algunas referencias y vemos que la culpa transferida va más allá de la propia definición de desplazar la culpa a otra persona, a otra entidad. Va más allá del sentimiento de culpa convencional. Se conceptualiza mejor como una forma de daño moral. Entonces, este es un concepto de la psicología que describe el daño a la conciencia cuando se violan las propias convicciones éticas debido a la inacción o acción de un sistema superior. Encontramos ahí la definición de Shea 2003, mencionado en Bagni y Niman Habib 2025. Nos proporciona un concepto originalmente desarrollado en contextos militares con profundo trauma y describe el daño a la conciencia o al código ético de una persona cuando ésta perpetra, es testigo o falla en prevenir actos que transgreden sus propias creencias morales y éticas. Profesora, Parafraseando un poco, disculpe, para indicarle que sí, le quedan 4 minutos. ya, gracias. Parafraseando un poco a Shai, el daño moral es el daño psicológico que ocurre cuando ha habido una traición de lo que es correcto por alguien que tiene autoridad legítima en una situación de alto riesgo, es decir, la traición moral. Contextualizándole y poniéndole entre comillas, esa traición podría ser de la institución hacia el estudiante. Avanzamos. Y articulándolo con el agotamiento emocional o con el burnout, vamos por ejemplo, encontrar que algunas evidencias que nos proporciona Caballero indican que el agotamiento emocional en estudiantes de pregrado o entornos profesionales se asocia con el cansancio y la despersonalización que surgen cuando los objetivos son exactamente idealistas o irrealistas, ¿no? O también lo que nos dice Rosales, el estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo es producido por el involucramiento prolongado en situaciones generadoras de estrés. Y ahí encontramos un poco este marco que nos ayuda a explicar este agotamiento emocional, la desilusión, la fatiga crónica, el rechazo a futuras participaciones es la consecuencia de este agotamiento emocional. Y no necesariamente es un agotamiento por el trabajo, sino es el agotamiento por la carga moral, la frustración ante la ineficacia que puede desencadenar en una serie de eventos posteriores. Ya casi para terminar, eh, sí, en las conclusiones podemos remarcar en la última parte eh, la responsabilidad social universitaria como una foto institucional, haciendo una crítica a la responsabilidad, a la RCU en la institución, ¿no? Muchas veces se utiliza como una foto para el marketing, ¿no? Eso es lo que reflejan algunas de las expresiones. La universidad usa nuestro trabajo para sus reportes, pero no hay un compromiso real. Siempre se busca, digamos, resultados. ¿Para qué? Para reportar la memoria anual, ¿no? Tan ampliamente conocida en las universidades. Esta percepción de, digamos, vamos a ponerle un nombre de hipocresía institucional, socava precisamente esa confianza y la motivación de los estudiantes, lo que en cierta forma alimenta una forma de cinismo institucional y a la vez desvaloriza, y eso es, digo, lo más grave, la aplicación de esta estrategia que es muy útil y muy eficiente mientras se aplique adecuadamente y acertadamente en las instituciones de nivel superior en este caso. Algunas instituciones asumen que la responsabilidad social debe, más que un compromiso, ¿no? Debe estar asociada a una responsabilidad real, como un deber ético que implica que la universidad debe responder por los efectos que causa, positivos, negativos, y actuar ante los problemas sociales de forma consciente y constante. Por lo general, se asumen compromisos que son actitudes voluntarias y ocasionales, y la universidad decide cuándo y cómo ayudar, más no se propende a un resultado real. Terminando esta parte, la falta de capacitación docente y la frustración epistémica también se ha reflejado en estos hallazgos.
porque el hecho de no saber aplicar la estrategia del servicio y enviar a los estudiantes a realizar ciertas actividades, ¿no? Deprimiendo un poco su rendimiento a través de las expresiones o narrativas como hacer microcréditos, pero nos limitan a recolectar donaciones. Podemos hacer más, pero nos envían a hacer pequeñas cosas, ¿no? Esta frustración epistémica precisamente priva a los estudiantes de la oportunidad de aplicar sus conocimientos disciplinares a la solución de problemas complejos, lo que invalida su formación y de donde se percibe esa sensación de inutilidad respecto a su a su futuro desempeño profesional. Bueno, las conclusiones las vamos a ir redondeando en la siguiente parte. Gracias. Claro que sí, profesora. Gracias a usted por esta excelente presentación. Ahora vamos a dar pase a su colega, a la doctora Águeda Muñoz de Carpio, Toya. Ella es de la Universidad Católica de Santa María. Es médica cirujana, magíster en salud pública y en bioética clínica, doctora en medicina. Docente investigadora a tiempo completo del Vicerrectorado de Investigación de la Católica de Santa María, investigadora RENACID, con más de 65 artículos en Scopus sobre salud pública, salud mental, ética de la investigación e integridad científica, con becas y reconocimientos internacionales en bioética. Y en esta mesa ella participará con la ponencia llamada Situación actual de la salud mental en jóvenes, evidencias y propuestas. Muchas gracias, doctora Muñoz del Carpio. Aquí le doy el pase. Gracias. Voy a tratar de compartir. Se está compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a la Red Peruana de Universidades por la invitación y saludo a todos los presentes y a los colegas de la Mesa 2. Vamos a tratar sobre la situación actual de la salud mental en jóvenes, evidencias y propuestas. Antes quizás no nos preocupábamos mucho de la salud mental de nuestros estudiantes y de nuestros docentes y del personal administrativo hasta que llega la pandemia. Luego de la pandemia observamos un impacto negativo tanto en nuestra salud física como en la salud mental, especialmente en los estudiantes universitarios y docentes obligados a adaptarse a una educación virtual y al aislamiento social. Los hogares de estos jóvenes padecieron carencias económicas, sociales y se han enfrentado tempranamente al duelo y al vacío. Muchos iniciaron sus estudios en pandemia y otros hasta concluyeron sus estudios. Llegó el retorno a clases y se enfrentaron a compañeros que no se conocían entre ellos y una comunidad no ajena al dolor, a la pérdida de amigos, familiares y también con el dolor y heridas propias que cicatrizar. Frente a esta amplia patología de la salud mental, nos enfrentamos también al suicidio, un fenómeno complejo que entrelaza factores psiquiátricos, sociales, económicos, culturales y familiares, y sigue siendo una preocupación latente en el Perú. Según los datos del SINADEF, en enero del 25 se registraron 74 casos de suicidio en el país, mientras que en el año 2024 se cerró con una cifra de 735 casos de suicidio. Tenemos regiones más afectadas, entre ellas está Arequipa con 119 casos, Lima con 115, Cusco con 70 y Puno con 59. Es decir, Arequipa ocupa de los primeros lugares en la mayoría de las evaluaciones frente al suicidio. A estos datos sombríos se suman los numerosos casos de lesiones autoinfligidas, cuyas cifras también generan inquietud. La Organización Mundial de la Salud alerta que cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio. Estamos hablando de casi 1 millón de personas. El suicidio es la tercera causa de defunción de defunción entre las personas de 15 a 29 años. El 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las causas son múltiples, pero incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos, ambientales. Por cada suicidio, muchas más personas intentan suicidarse. En la población en general, un intento previo es importante factor de riesgo de suicidio.
Y las cifras que no son ajenas, ¿no? No solo para la comunidad académica, investigadora, con la revisión de papers, etcétera, sino para la comunidad en general, ¿no? Hay mucha información en redes y en medios de comunicación sobre el tema de la salud mental y sobre todo del suicidio. Por ejemplo, esta del Ministerio de Salud, 71.5% de los casos de intento de suicidio en el Perú están relacionados a edades de 15 a 34 años. Son nuestros jóvenes los que están atentando contra su vida. La CDC informa que la mayoría de las personas que han intentado o que se han suicidado están en edades jóvenes, entre 15 y 19, y en mujeres y 20 a 24 en varones. Factores asociados a problemas de salud mental en jóvenes universitarios. Tenemos múltiples y tenemos que conocerlos para luego gestionar, prevenir, hacer intervenciones tempranas. Tenemos factores como los académicos, exigencia académica, carga de estudios, incertidumbre en el avance curricular, temor a retraso de titulación, competencia desleal de sus propios compañeros, presión de los profesores por el rendimiento, etcétera. Factores socioeconómicos, falta de estabilidad económica, familiar, necesidad de trabajar, deudas, desigualdad. Y luego de la pandemia, definitivamente que las inequidades se exacerbaron. El género, lamentablemente las mujeres tienden a reportar mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés, problemas familiares y personales, las expectativas de la familia, muchos ya tienen responsabilidades familiares y esto que se ha sumado las pérdidas y el duelo en edades tempranas, en niños, escolares y jóvenes han perdido a padres, han perdido hermanos, han perdido abuelos. Edad y ciclo universitario, estudiantes en los primeros años universitarios suelen sentir más incertidumbre, siendo la edad más vulnerable de los 18 y 20 años. Aspectos culturales también están asociados a un mayor problema de salud mental, estigmas hacia la salud mental, barreras culturales de origen, el tema de origen étnico, por ejemplo, ¿no? Es un factor el cual no es estudiado, no es tocado para ver dónde está el problema de salud mental, en qué minoría étnica, ¿no? El tema del idioma y la marginalidad. Al ser un tema de estigma, muchas personas callan su depresión, callan su ansiedad, callan su ideación suicida, etcétera. Y eso era en la población en general. Vamos a ver qué más sucede con los estudiantes en Latinoamérica. Hay una alta prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y estrés. Muchos no solo son leves, sino que llegan a moderados y severos. Hay temas de desigualdades geográficas. Los estudiantes en zonas menos favorecidas pueden tener más barreras para acceso a los servicios de salud mental. Sabemos que en zonas rurales, urbanos marginales, no hay especialistas en los centros de salud. Tenemos un médico general que está atiborrado de pacientes y no puede darse el tiempo para hacer programas de salud preventiva y sobre todo en salud mental, ¿no? El tema que habíamos dicho del impacto del COVID y brechas de atención. Muchos estudiantes no tienen acceso a servicios, a los servicios o los servicios son insuficientes, ¿no? El tema del estigma o falta de políticas específicas en algunas universidades para acoger este tipo de atención. Desde la academia, como estamos en la Red Peruana de Universidades, han habido muchas respuestas como evidencias de que el tema de salud mental es un problema que está dentro de los claustros universitarios. Tenemos, por ejemplo, este estudio sobre prevalencia de situaciones de ansiedad, depresión y estrés en estudiantes durante la pandemia. Fue un estudio multicéntrico de más de 2.572 estudiantes de 16 universidades y encontraron un nivel de ansiedad del 4% de forma extrema, severa, ansiedad 4%, extrema severa, 3% severa y 10% de forma moderada. Este es otro estudio llevado a cabo en la Universidad Católica de Santa María y se evaluaron 330 estudiantes de medicina y se encontró niveles de 45.8 de depresión moderada, 28.8 de estrés moderado y 33.3 tenían ansiedad extremadamente severa. O sea, más de 3 estudiantes de medicina
por cada 10 estudiantes tenían ansiedad extremadamente severa. Otro trabajo realizado sobre estrés académico y ideación suicida en Universidad Nacional de Santa, en Ancash, evaluó a 194 estudiantes con la escala de Beck y encontró estrés severo 61,9, estrés académico moderado 32,9 y ideación suicida 35,1, o sea, más, casi 4 estudiantes de cada 10 tenían alguna ideación suicida. Estudiantes de Lima, o sea, es otro trabajo, 919 estudiantes de psicología y encontraron que el 27,5% tenía niveles de ansiedad moderados, 12,6 extremadamente graves. En estrés y depresión también había porcentaje de estudiantes afectados. Aquí hay otro realizado también en Lima, Chiclayo y Piura. Se evaluaron 366 estudiantes y se encontró estrés en 53,82, ansiedad en el 74,59, o sea, 8 de cada 10, y depresión en el 62,3. Todos ellos son candidatos, si no son tratados, a posiblemente llegar a lo que nos advierte el Ministerio de Salud, ¿no? Que el 72,9% de los pacientes que han tenido o que se han suicidado tenían antecedentes de algún tema de estrés, ansiedad o depresión. Y siguen las alertas. La academia sí está alertando sobre este problema serio, ¿no? Aquí hay un trabajo sobre también niveles de ansiedad, estrés y depresión. Fue realizado por la Universidad Andina del Cusco y se encuentra que había temas de ansiedad, depresión y con diferencias significativas entre los semestres, ¿no? Mientras más jóvenes podían tener mayor depresión. Aquí hay otro estudio de la Universidad de Piura, también se evaluó temas de ansiedad severa y depresión. Se encontró que el mayor porcentaje encontraba, riesgo de depresión severa en un porcentaje, pero creo que este no era muy significativo entre la modalidad híbrida, en ese tiempo era sincrónica, sincrónica, estamos hablando del 2022. Y acá hay un trabajo de uno de los colegas, Johnny, de la Universidad de Ucayali. Se hizo una investigación sobre la ideación suicida y se encontró que el 70% de los estudiantes perdón, que el 8% había reportado una ideación suicida o un intento de suicidio previo. También en la Universidad Católica como autores tenemos varios trabajos sobre temas de salud mental. Este es uno realizado con estudiantes universitarios justo luego de la pandemia. Queríamos saber cómo se presentaba el tema de ansiedad, depresión y estrés en los estudiantes universitarios y encontramos que 3 de cada 10 presentaron niveles severos y extremadamente severos de depresión, 33,84, o sea, más de 3 de cada 10 estudiantes y casi 4 de cada 10 presentaron niveles severos y extremadamente severos de ansiedad y 2 de cada 10 estudiantes presentaron niveles severos y extremadamente severos de estrés, ¿no? Este trabajo también está publicado y tenemos los resultados yo creo que las diapositivas se van a quedar con ustedes, entonces vamos a poder compartir los resultados de manera más profunda. Estas fueron las variables que utilizamos, una escala para medir depresión, ansiedad, estrés, variables sociodemográficas y variables relacionadas al COVID y al aislamiento, que en realidad era si habían tenido alguna exposición al contagio de COVID, si habían tenido algún familiar directo que haya tenido COVID, etcétera. Se tomó la escala DAS-21 y se hizo una evaluación de ANOVA y los resultados ya los habíamos mencionado, alarmantes en las 3 esferas que habíamos medido. En cuanto a las características, habíamos también preguntado sobre el aislamiento social, que creo que para los jóvenes esto fue trascendental como factor asociado a todos estos temas de salud mental. Y
concluimos que más de la mitad refiere haber podido visitar a sus familiares en busca de ayuda, pero por el confinamiento no lo hizo. 6 de cada 10 habían dejado de visitarlos. 6 de cada 10, si podrían vivir con todos sus familiares como en la época prepandemia lo hubieran hecho, etcétera, ¿no? Además, hemos hecho otra serie de aportes y evidencias. Tenemos aquí varias escalas validadas. Trabajamos con investigadores de otras universidades. La mayoría son para validar instrumentos, pero además hemos visto mucho de temas de riesgos de exposición a factores psicosociales, el tema de ideación suicida, el tema de ansiedad, depresión, estrés. También hemos hecho mucho de burnout ya en personal de salud, en personal de enfermería, en médicos específicamente, maltrato contra personal de salud, específicamente sobre médicos en tiempos de pandemia que al final redundan en un problema de salud mental. Algunas recomendaciones, porque estamos representando a varias universidades aquí. Podemos trabajar a nivel de intervención de políticas, una prevención primaria que tiene que ver con la promoción de la salud mental, programas de orientación académica y mentoring, apoyo socioeconómico, de becas de alivio, porque hemos dicho que también el problema económico podría influenciar en algunos estudiantes, planes de emergencia para estudiantes con crisis sanitaria, perdón, financiera, espacios de socialización y pertenencia, clubes, actividades extracurriculares, redes de estudiantes, de apoyo de pares, etcétera, ¿no? Pero también incorporar asignaturas o talleres obligatorios sobre manejo del estrés, habilidades de afrontamiento, resiliencia, inteligencia emocional. Son muy importantes por ello los cursos de básicas, porque ellos son el primer contacto que tiene el estudiante con la realidad académica universitaria, que dista mucho de la escolar, y es donde se le va a dar las herramientas para esa resiliencia, para enfrentar y afrontar la carga universitaria, que es mucho más densa que la escolar. En cuanto a detección temprana, es importante los tamizajes y para ello necesitamos instrumentos validados, y las dos diapositivas anteriores han sido de aportes de validación de cuestionarios que hemos hecho para que puedan ser utilizados bajo el contexto peruano. Además de utilizar y validar estos instrumentos, evaluación de salud mental, aconsejamos que se cree servicios universitarios de consejería accesibles dados por psicólogos, material disponible, líneas de ayuda, servicios gratuitos. Sabemos que muchos seguros no cubren el tema de salud mental, entonces quizás una subvención para algún tratamiento, porque estamos protegiendo a esa persona que mejore sus herramientas, pero que también sane mentalmente, ¿no? Y formación Ahora al disculpe, docente y ya al acabó administrativo. el tiempo. Oh, ya. Entonces me paso a políticas universitarias. Necesitamos políticas institucionales de apoyo de salud mental, coordinación intersectorial, quizás la creación de un observatorio universitario de salud mental, asignar recursos presupuestales para el tema de investigación en temas de salud mental, porque vamos a generar evidencia, el diagnóstico temprano, las medidas preventivas. Esto es muy importante, el tratar de que nuestros profesores enseñen de manera asertiva y con cuidado integral. Tal vez investigar sobre impactos de la capacitación a docentes sobre enseñanza asertiva, investigar sobre impacto de políticas universitarias con atención al cuidado integral de los estudiantes, que enfatice el tema del bienestar emocional, físico, social, etcétera. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a la presentación de la profesora Maritza Villanueva Benítez. Ella es de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Es docente investigadora RENACYT, adscrita a la Facultad de Enfermería. Su trayectoria se orienta a salud comunitaria y envejecimiento en contextos amazónicos, con énfasis en determinantes sociales y acceso a servicios para personas mayores de la selva baja. Y su presentación del día de hoy lleva como título Una aproximación de la salud mental del adulto mayor en la selva baja peruana. Entonces, doctora Villanueva, le damos el pase para su presentación. Buenas tardes. En primer lugar,
¿Me escuchan? No, casi no se le escucha, el volumen es muy bajito. ¿Acá? Hola, Ah. ¿me escuchan? ¿Me escucha? Ya, ahora sí, Ya, ahora ok. se le escucha bien. Bien, muchas gracias, señorita Navarro. En primer lugar, deseo expresar el agradecimiento a la Red Peruana de Universidades y reciban el saludo cordial de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Un saludo también a todos los presentes que participan y que están en la sala. Sí, profesora, otra vez se bajó un poquito el volumen. De repente, cuando se aleja del micrófono, es que ya no se le escucha bien. A ver, creo que voy a quitar el micrófono. ¿Deme? Ahora sí, Ya, no voy a usar ahora el se le escucha muy bien, fuerte y claro. Bien. Entonces, sobre la salud mental del adulto mayor en la selva baja peruana, realmente nuestra universidad, específicamente la Facultad de Enfermería, tiene una historia a partir del año 99, el año 2000, en el que se inicia a sistematizar ya con mayores evidencias en respecto a la salud mental del adulto mayor. En el año 2000, el año 99, perdón, tuvimos un profesor del programa Intercampus de la Universidad de Sevilla e hicimos un estudio comparativo de la calidad de vida en personas mayores de Iquitos y Sevilla, de España, ¿no? Y a partir de ese estudio se generaron nuevas posibilidades de colaboración con la Universidad de Sevilla y la Universidad de Castilla-La Mancha, quienes estuvieron apoyándonos, incluso con permanencia de profesores en nuestra universidad. He organizado, he escogido, he seleccionado algunos de estos trabajos que aportan con información sobre la salud mental del adulto mayor. Entre el año 2006 a 2007 se hizo un estudio con 600 personas en las que se exploró la función cognitiva e hipertensión arterial en personas mayores. En el año 2009 se estudió los predictores de la calidad de vida de personas mayores. En año 2013, las prácticas de autocuidado, la capacidad funcional y depresión en adultos mayores. 2014, síndromes geriátricos y capacidad funcional también en adultos mayores de una IPRES. En el año 2022 hemos participado en un estudio multicéntrico de varios países que les voy a mostrar sobre la salud mental del adulto mayor peruano durante la pandemia de COVID. Y en el año 2024 un estudio que tenemos en papers para publicación sobre los factores asociados a la salud mental del adulto mayor con síndrome del nido vacío. A partir de esto se han organizado algunos hallazgos importantes. El primero, en el año 2000, que nos dio un panorama, nos mostró un panorama en el que fue posible comparar la calidad de vida de personas mayores, de 60 personas mayores aseguradas que pertenecían a E-Salud y cuya edad media era de 67 años, y se comparó con 42 adultos mayores de la Unidad de Apoyo a las Personas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. Su edad media era de 70 años, una desviación estándar de 5 años. Entre las variables estudiadas, las que puedo destacar respecto a los síntomas de depresión, el cual fue medido a través de la escala de Jesabach, en la versión reducida de 15 preguntas, se encontró una prevalencia de depresión en Iquitos del 46% y en Sevilla del 31%. De hecho, que esto nos causó preocupación dentro de la formación de los enfermeros en la Amazonía peruana, ¿no? En aquellas épocas el 3% a nivel nacional de adultos mayores vivía solo, mientras que en España era alrededor del 30%. Ahora se ha invertido, ¿no? Nosotros estamos alrededor del 29%, el de vivir solo.
y veamos cómo es que se ha comportado la depresión y además la cognición, que también es un indicador de la salud mental del adulto mayor en los siguientes años. Entre el 2006 y 2007 estudiamos a 600 personas mayores, 250 con hipertensión arterial y 350 sin hipertensión, normotensas. Se abordó las características demográficas, clínicas, la salud percibida, autopercibida, la capacidad funcional, la depresión, el estado de ánimo, las quejas subjetivas de fallos de memoria y la cognición se midió a través del mini-examen cognitivo del lobo. Encontramos además que las puntuaciones de la función cognitiva global y de las dimensiones que mide el mini-examen cognitivo del lobo, pues variaron. Se compararon en 3 grupos, los normotensos, hipertensos controlados e hipertensos no controlados. Luego se hizo una matriz de correlación y análisis de regresión lineal para la identificación de variables predictoras. En el gráfico observamos la comparación de medias de cognición entre normotensos e hipertensos, observándose que las medias de cognición fueron más altas en los normotensos, ¿no? Hay toda una teoría respecto al efecto de algunas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, entre otras, y cómo es que afectan la cognición de las personas mayores. Bien, en la diapositiva podemos ver la comparación de las dimensiones cognitivas de normotensos e hipertensos, además de la muestra total, y en una de las columnas los estadísticos, ¿no? Observándose que hubo diferencias estadísticas significativas cuando comparamos esas medias globales de la cognición y de la dimensión orientación, fijación, concentración y cálculo, memoria y lenguaje y construcción, altamente significativas. En cuanto al estado de ánimo, a depresión, en el gráfico podemos observar los normotensos e hipertensos, el color amarillo, probable depresión, en los normotensos el 35,4% y en los hipertensos 22,8%. La depresión establecida muy similar, de 8,6 en normotensos y de 8,8 en los hipertensos. Bien, en esta tabla podemos observar que las medias de la cognición de los adultos mayores con depresión establecida fue de 22,42 y de los adultos sin depresión fue de 26,72, ¿no? Con diferencias estadísticas significativas. Y cuando relacionamos el estado de ánimo con cognición, sea con deterioro cognitivo o sin deterioro, se encontró que las personas mayores con depresión establecida tienen 2,8 veces más probabilidad de presentar deterioro cognitivo, ¿no? Ahí observamos los valores de OR y el intervalo de confianza. Bien, aquí en el gráfico la comparación de la cognición de los adultos mayores hipertensos, normotensos, hipertensos controlados e hipertensos no controlados. En el estudio que fue apoyado con fondos del canon petrolero en el año 2009, se investigó los factores predictores de la calidad de vida de personas mayores y necesitamos nosotros información porque había la propuesta, hicimos incluso esta propuesta de sensibilizar a los regidores, especialmente a las mujeres regidoras y gobiernos locales de los 4 principales distritos de la ciudad de Iquitos. Y ahí podemos observar los valores de estas 4 ciudades y los valores totales de deterioro severo entre mujeres y varones, de moderado, de deterioro leve y de borderline. Y observemos que el 22,6 solamente el 22,6 tenía cognición normal, sumando todo el borderline. Observemos en varones y 11,6 normal en las mujeres. Bien, participaron 400 personas mayores, la edad media es de 70,2. Bien,
Y los instrumentos que aplicamos fueron la escala de salud percibida, el mini examen cognitivo del lobo, la escala de apoyo social y para medir la calidad de vida, el cuestionario SF36. Bien, entonces el mayor porcentaje de la población alcanzó las puntuaciones entre 25 a 29, es decir, en borderline. Bien, siendo mayor en las mujeres, con el 41,2%, mientras que en el 22,6% de los varones presentaron mayor condición normal. Y los distritos en que las mujeres alcanzaron mayores puntuaciones en cognición fueron Iquitos, seguido de San Juan, mientras que en los distritos de Punchana y Belén, los varones fueron los que presentaron mejor cognición. Bien, en cuanto a la dimensión mental, se observó mayor puntuación en la ciudad de Iquitos, San Juan y Punchana, encontrándose diferencias significativas entre Iquitos y Belén, ¿no? A través de las pruebas de contraste de Bonferroni, entre San Juan y Belén y Punchana y Belén. Es decir, que las personas mayores con peor calidad de vida son aquellas que residen en el distrito de Belén, que es uno de los distritos más pobres, ¿no?, de la región Loreto. Bien, en el año 2013, esta es una tesis que tuve la oportunidad de asesorar sobre las prácticas de autocuidado, capacidad funcional y depresión en adultos mayores en una IPRES de la Microred Sur. Y se encontró que el 27,9% presentó depresión leve y un 12,7% depresión establecida. Participaron 86 adultos mayores, su edad media de 71 años, y el 64% se encontraba entre 60 a 74 años. En cuanto a la capacidad funcional, el 92,8% era independiente en las actividades básicas de la vida diaria y solo el 62,8% eran independientes en las actividades instrumentales de la vida diaria. Aquí nos están dando información sobre la autonomía del adulto mayor. Se relacionó luego de acuerdo al sexo, y podemos observar aquí en la tabla, ¿no?, que fueron siempre las mujeres quienes estaban más afectadas en razón a la depresión. Solo el 59,4% no presentó depresión, ¿no? El resto, depresión leve, 27,9%, y lo demás, depresión establecida. En esta tabla, una matriz de correlación para las variables estudiadas. He colocado estas flechas para identificar que esta es la variable de presión de esta matriz de correlación bivariada, y observemos cómo es que a mayor depresión, esta se correlacionó con el cuidado de la boca, con el cuidado de la memoria, menor cuidado en la memoria, menor cuidado psicosocial y de hecho menor cuidado, el autocuidado global, ¿no?, de las personas mayores. En el estudio que hemos desarrollado sobre síndromes geriátricos y capacidad funcional, muestro en esta tabla entre esos síndromes al deterioro cognitivo y depresión. Se detectó en este grupo, ¿no?, que tenía una edad promedio de 73,7 años y que especialmente eran de sexo femenino y que padecían de hipertensión arterial. En general, los adultos mayores presentaron algún grado de deterioro cognitivo, especialmente en borderline y deterioro moderado. Además, depresión leve, un 30%, y depresión establecida, 18%. Aquí podemos visualizar en el gráfico que la depresión fue uno de los síndromes más presentes, ¿no? Y luego el deterioro cognitivo. En esta otra tabla tenemos por sexo, ¿bien? Se encontró mayor proporción de depresión leve en mujeres. Igualmente el deterioro cognitivo en mujeres. En esta presentación, en esta
matriz también podemos ver la variable 4, que es la depresión, cómo es que afectaba a la cognición, en la dimensión orientación y en general a la capacidad cognitiva. Es decir, a mayor nivel de depresión, menor capacidad cognitiva, ¿no? En una relación inversa. Y de hecho, menor capacidad funcional de las actividades instrumentales de la vida diaria en mujeres y de hecho también en varones. En este estudio sobre salud mental del adulto mayor con síndrome del nido vacío, este es uno de los últimos estudios que he tenido la posibilidad de asesorar. Aquí tenemos las características demográficas. 70, Profesora, disculpe, quedan ¿sí? solo 2 minutos. Ok. Entonces también encontramos altos índices de disfuncionalidad familiar, ¿sí? Tanto en hombres y en mujeres. Y encontramos alto porcentaje de personas que viven en nido vacío. Y de hecho también un 30% de probable depresión y un 2,4% de depresión establecida. Finalmente, quiero mostrar, este es un estudio que ha sido publicado, se realizó, es un estudio multicéntrico en que participaron Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, España y Portugal. En Perú, nosotros participamos por preocupación por la pandemia, por los efectos de la pandemia, y estas fueron las universidades. Entre estas universidades participó la UNAP y tuvimos una muestra de 4.368 adultos mayores. Encontramos, a través de esta información, encontramos síntomas físicos autoinformados y en la aplicación de la escala de depresión geriátrica también encontramos información de estrés y ansiedad geriátrica. Estas son las características demográficas. Y en cuanto a los síntomas depresivos, el 62,9% presentó depresión. En cuanto al estrés, la media era de 27,8 y de ansiedad 27,24. Por cuestiones de tiempo voy a obviar la descripción, pero pues hubieron diferencias estadísticas significativas. Me permito dar unas últimas recomendaciones, sugerencias. Pienso que desde las universidades precisamos profundizar el estudio de la salud mental y la calidad de vida de adultos mayores a través de estudios cualitativos que nos permitan identificar y profundizar otras categorías y ver las causas de problemas de salud mental, introducir instrumentos de valoración gerontológica en área ambulatoria dentro del sistema que ayude a identificar indicadores de salud mental, diseñar estudios longitudinales para comparar la evolución de estos indicadores de la salud mental, continuar desarrollando estudios multicéntricos sobre la salud mental por macroregiones, también estudios psicométricos de instrumentos estandarizados que midan los indicadores de la salud mental. Y creo que importante, los gobiernos locales deben establecer políticas y estrategias encaminadas a mejorar la salud física y en general las dimensiones de la calidad de vida, entre ellos también la dimensión mental de las personas mayores. Creo que habría mucho más que mencionar, pero creo que desde mi perspectiva son los más importantes. Muchas gracias. Listo, profesora. Muchísimas gracias a usted. Entonces, finalmente ya hemos llegado al cierre de la mesa, pero hemos recibido una pregunta para el profesor Johnny de la Cruz. Así que, profesor, si por favor pudiera responder la pregunta de la profesora Casareto. Sí, claro que sí. Ujú. Muchas gracias, Vanessa. Y gracias a Mónica por la pregunta interesante. La medición de marcadores de obesidad es por registro físico directo y no por autorreporte. ¿Cómo es la medición? Bueno, en realidad no es por autorreporte, es por medición física directa, es one to one y es face to face. Voy a responder simplemente en medio minuto
No tuvimos tiempo, obviamente, de ampliarlo por las cuestiones del tiempo de manera práctica, pero dos cuestiones básicamente. Número uno, este es un estudio de análisis secundario de lo que es la ENDES. Es un estudio analítico transversal y básicamente usa una metodología probabilística, bietápico, estratificado y de muestreo independiente a nivel departamental y a nivel urbano y a nivel rural, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que hacen entonces? Hacen entrevistas, medición de peso y altura, medición de hemoglobina, presión arterial y otros marcadores. El equipo de trabajo está formado por una supervisora, una antropometrista y un entrevistador, ¿no? Entonces, se usan herramientas validadas para medir las variables tanto de síntomas de depresión como, por supuesto, las mediciones directas, ¿no? Entonces, como un estudio analítico de fuentes secundarias, justamente la respuesta es los marcadores de obesidad se miden directamente uno a uno en el muestreo que acabo de comentar. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces justo este profesor era el primero de la mesa, así que respetando el orden también le daremos 2 minutos a la doctora Sixto por si quiere también redondear su presentación y hacer una reflexión final. Una reflexión final, gracias, Vanesita. Más bien dejo a disposición de todos los que han tenido la oportunidad de estar esta tarde en esta mesa. Este es un tema relevante, el de estas narrativas que hemos ido construyendo a partir de estos testimonios de los jóvenes y que no se visibiliza en el proceso del semestre, ¿no? Realizamos, desarrollamos, ejecutamos actividades relacionadas a la parte del trabajo académico, pero no le hemos visto este componente de la salud mental con las actividades inconclusas o incompletas que generan un impacto significativo sobre la salud mental de nuestros estudiantes. Este concepto que ha derivado de este hallazgo último, el sentirse inútiles, eso me ha impactado bastante porque va a trascender a la postre en su desarrollo profesional. Entonces, les dejo ahí como una nueva línea de investigación, de repente un tema específico para que cualquiera que esté interesado pueda compartirle yo todos los hallazgos y continúe. Yo de mil amores lo hago. Soy socióloga, no soy especialista en salud mental, pero eh, me ha tocado bastante este tema al ser un hallazgo emergente, un trabajo de connotación pedagógica. Gracias, Vanessa, y gracias a todos. Gracias a usted, profesora. Profesora Muñoz del Carpio, si también quisiera hacer una reflexión final. Hola, sí, estoy con problemas de internet, no tengo para cámara, pero quisiera recalcar la necesidad que las universidades generen evidencia científica sobre temas de salud mental, que hayan estos observatorios, que sistematicen datos propios, que identifiquen tendencias, brechas y que también los hacedores de política utilicen la evidencia que generamos, porque de nada vale hacer investigación sobre salud mental eh, si es que los ministerios de salud, el Ministerio de Educación, no toman en cuenta, el Ministerio de la Mujer no toman en cuenta nuestros resultados. Creo que es importante que se incluya el tema de salud mental como criterio de acreditación universitaria y licenciamiento, ¿no? Asignar presupuestos propios para que se haga investigación en temas de salud mental, pero también en programas de prevención y atención oportuna de estos problemas. Quizás implementar protocolos rápidos para temas de depresión, ansiedad e ideación suicida y promover ambientes educativos más humanizados. Tenemos que reducir el estrés asociado a la evaluación y flexibilizar las exigencias de situaciones especiales en nuestros estudiantes. Creo que es el reto actual. Gracias a usted, profesora. Entonces, ahora para finalizar, le damos la voz a la profesora Villanueva. Gracias, señorita Vanessa, gracias. Yo solamente quisiera despedirme, tampoco puedo
puedo usar mucho el video, dado que yo trabajo en Iquitos, pero por razones familiares llegué a las 3 de la tarde a la Sierra de la Libertad, por Santiago de Chuco, por razones familiares. Pienso que estas oportunidades, estas posibilidades que hace cada universidad, qué está haciendo el otro, el investigador, respecto a la salud mental, hemos observado diversos grupos finalmente vulnerables. Pienso desde mi área del envejecimiento que necesitamos mostrar mayores evidencias sobre la salud mental de un ciclo vital que a todos nos va a corresponder vivir, ¿verdad? Y tenemos un envejecimiento gris, un envejecimiento sombrío, se dice, para América Latina, en un país que no está invirtiendo en adecuar la estructura social para mejorar o tener un envejecimiento digno. Entonces, desde ese contexto, considero que podríamos mejorar nuestros nexos y desarrollar más investigación que muestre evidencias de los problemas de salud mental y de la salud física de este grupo. Y una tarea muy difícil, pienso, que nos toca, es sobre la incidencia, la abogacía política. Nosotros tuvimos una oportunidad el año 2012 de trabajo con los políticos de Iquitos, mostrándoles a través de un estudio cualitativo y cuantitativo sobre las necesidades de las personas mayores. Mientras que presentábamos las evidencias, los políticos de los gobiernos locales solamente se preocupaban, creo que ni entendían, se preocupaban de mostrarnos sus avances y básicamente estructuras hechas por cada uno de sus gobiernos. En fin, esto corresponde a nosotros, a los seres humanos, a nuestra propia vejez. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes, profesores. Creo que nos sentimos muy agradecidos todos los que estamos aquí presentes, especialmente desde la Secretaría Técnica de la RPU, por compartir su conocimiento, ¿no? Por tener el interés de también entre ustedes socializar sus presentaciones entre ustedes, ¿no? Como colegas, que además lo cual permite que eventualmente pueda haber algún tipo de colaboración entre universidades de la red, que es lo que se espera, y también con la comunidad ampliada de todas las universidades que son miembros, que son universidades miembros, ¿no? Entonces, creo que también el agradecimiento se demuestra porque hemos acabado siendo un número bastante grande. Y bueno, eso es lo que podría decir, agradecerles mucho y a los participantes comentarles que tenemos una siguiente mesa que va a iniciar a las 6 de la tarde. Bueno, gracias nuevamente y Gracias. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. gracias.